Ya, bueno, vamos a continuar con la parte del momento de inercia. ¿Ya? Eh, para el momento de inercia, cuando ustedes tienen, el momento de inercia es la oposición que presentan los cuerpos a ser rotados. ¿Ya? Entonces, para este sistema de referencia tienen un sistema de partículas. ¿Ya? Bueno, ese sistema de partículas está compuesto por n partículas, ¿no? Eh, este sistema de partículas tiene n partículas, muchas partículas. Entonces el momento de inercia se define de esta forma para el caso discreto, ¿no? Lo único que hay que hacer, hay que sumar las partículas desde i igual a 1 hasta las n partículas que hay, 1, 2, 3, 4, 5, hasta las n partículas que hay de las masas m sub i, esto es m sub 1, m sub 2, m sub i por el vector de posición r sub i al cuadrado, ¿no? Módulo del vector r sub i al cuadrado. Entonces, esto es para el caso discreto, ¿ya? Y hemos dicho que esta sumatoria simplemente se convierte en una integral para el caso continuo, ¿no? Entonces, esta masita m sub i estaría representando a diferencial de masa, ¿no? Diferencial de masa, diferencial de m, ¿no? En vez de m sub i. Y lo mismo r módulo del vector r al cuadrado. Entonces, el momento de inercia dijimos que es la oposición que tienen los cuerpos a ser rotados, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una masita, acá una masita M, y esta masita M está rotando, el eje de rotación es muy importante para el momento de inercia. Esto lo que estoy indicando es muy importante. El eje de rotación es muy importante para... para la parte del momento de inercia, ¿no? Si nosotros tenemos una masita m y está rotando respecto a este eje, entonces este vector r, el vector de posición r, módulo del vector de posición r, del eje de rotación hasta donde está la masita m, tiene que estar formando 90 grados. R con el eje de rotación forma 90 grados. Eso es muy importante, ¿ya? Eso es muy importante en el momento de resolver problemas. Bueno, para el caso discreto y para el caso continuo. Hagamos un ejemplo muy sencillo, muy didáctico, para el caso discreto, ¿no? Tengo cuatro partículas, m sub 1, m sub 2, m sub 3, m sub 4, y está rotando en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ustedes eventualmente eh, podrían, eh, podrían conformar, es ese cuadrado, que este lado es A, y en los vértices de este cuadrado, en cada esquina del cuadrado, en este vértice de acá hay masitas, ¿no? Por ahora vamos a indicar que estas varillas de acá no tienen masa, ¿no? Estas de acá, los que están sujetos a las... Simplemente hay estas masitas m sub 1, las cuatro masitas, pero que están girando en ese sentido. Entonces, si ustedes tienen este cuadrado de acá, lo que estaría haciendo el cuadrado estaría girando en ese sentido, ¿no? En este sentido estaría girando, ¿ya? Eso es lo que estoy indicando, ¿no? Entonces, tienen ustedes esto de acá, estaría haciendo más o menos esta rotación, ¿no? Esta rotación de acá, ¿no? Está acá y así estaría haciendo esa rotación. Entonces, en ese caso, para ese caso la solución es este. Entonces, el momento de inercia para el caso discreto se define de esta forma. Este es para el caso discreto y este es para el caso continuo. Para el caso discreto, si definimos así, va a ser este 1 i igual a 1 hasta las cuatro partículas que hay, m1, m2, m3, m4, y este m sub i por eso. Es esto de acá. Entonces, m sub 1, desarrollamos esta sumatoria. M sub 1 por r al cuadrado. R al cuadrado. R es desde el eje de giro hasta donde está la masita, pero M1, pero este es el eje de giro y la masita M sub 1 está sobre el eje, entonces la distancia que hay es cero. Desde el eje de giro, este es el eje de giro, desde el eje de giro, esta masita M está girando en ese sentido, ¿no? Está haciendo esto respecto de este
Este es el eje de giro y esta masita está haciendo. Desde el eje de giro hasta donde está la masita M, eso es R. Para M sub 1, M sub 1 por R sub 1, pero R sub 1 está sobre el eje de giro, por eso es 0, más M sub 2, M sub 2 por R al cuadrado, M sub 2, desde acá hasta acá, ¿no? Esto es el eje de giro, desde acá hasta acá. ¿Cuál es esta distancia R? Es desde el eje de giro hasta donde está la masita M, entonces esto es R para mí, esto representa R. Eso es lo que está representando R. Y si resolvemos este triángulo, si este lado vale todo, este lado vale A, la mitad sería A medios y esto también sería A medios, ¿no? La mitad. Si esto vale A, es un cuadrado que tiene lado A, ¿no? Entonces esto vale A medios, esto vale A medios. Resuelvo este triángulo, entonces ustedes pueden encontrar que de aquí me da R al cuadrado va a ser A al cuadrado sobre 2, ¿no? Haciendo Pitágoras. Esa es esa distancia. Para M3, M3 está en acá, ¿no? Esto es M3. Necesita ahora esta distancia. Necesitamos ahora esta distancia. Esta distancia. Si necesito esta distancia, pues es la misma, ¿no? Esta distancia de aquí es la misma de acá, ¿no? Y para M4, M4 también está sobre el eje de rotación. Sobre el eje de rotación, ¿no? Y también va a ser, su distancia va a ser 0. Entonces, al considerar cuando se considera, cuando esto va a ser 0, esto va a ser 0. Si yo considero que estas masitas son iguales, m sub 1 es igual a m sub 2, es igual a m sub 3, es decir, todas las masitas son igualitos, entonces le he colocado si son m, entonces si haces esta operación, esto va a ser 0, esto va a ser 0, y aquí me va a dar 2 veces m al cuadrado sobre 2, el 2 con el 2 se cancela, m al cuadrado, ahí está. El momento de inercia es la masa por a al cuadrado. En el caso de que está girando en ese sentido y considerando que las masas son igualitos, ¿no? Ahora bien, no simplemente puede ser esto el eje de rotación, podemos elegir también a este punto como el eje de rotación, o este punto el eje de rotación, o en ese sentido el eje de rotación. O sea, en cualquier punto, en cualquier sentido podemos hacer rotar a estas 4 masitas que están en esa configuración, ¿no? En cualquier sentido puede rotar. Entonces yo considero en una segunda instancia que está rotando en ese sentido. Si rota en ese sentido, mismo procedimiento hacemos, ¿no? M1 y M3 van a tener distancia 0, ¿no? M1 y M3, su distancia va a ser 0. Pero para M2 y M4, del eje de rotación hasta donde está M2, hay una longitud que va a ser A. Para este M2, su longitud es esto, del eje de rotación hasta donde está la masita, es esto, ¿no? A eso se considera R, ¿no? Y esa R es igual a A. Del eje de rotación con R está formando 90 grados. Para M4 lo propio. Esto es el eje de rotación, entonces eso va a ser ahora mi R, ¿no? Y se siguen formando 90 grados, ¿no? Ya aquí está para M2 y para M3 va a ser 0 porque está sobre el eje de rotación la masita M3 y para M4 va a estar, eso va a ser esa longitud de acá, ¿no? Que es A, ¿no? Por ser cuadrado va a ser A y esto. Considerando eso y que las masitas son iguales, esto va a ser 0, esto vale 0 y estas masitas son iguales, va a ser 2ma al cuadrado, ¿no? Ahora la pregunta es, cuando nosotros hacemos rotar este sistema físico, ¿dónde es más fácil hacer rotar? ¿En ese sentido será más fácil hacer rotar o en este sentido será? Para estos dos casos, ¿dónde es más fácil hacer rotar? Vemos los resultados. Si vemos los resultados, ¿cuál es el más pequeñito? ¿Este primero de acá o este de acá? El más pequeñito evidentemente es esto. Entonces, hacer rotar en este sentido es más fácil que hacer rotar en este sentido, ¿no? Entonces, lo que espero que con esto se haya entendido lo que es momento de inercia, ¿no? El momento de inercia simplemente es la tendencia que tienen los cuerpos a ser rotados,
¿no? Todos los cuerpos que están en reposo tienden a estar en reposo. Todos los cuerpos que están en movimiento tienden a estar en movimiento. Todos los cuerpos que están rotando tienden a estar rotando. ¿Dónde es más fácil hacer rotar? ¿En este caso o en este caso? Dijimos que en este caso, ¿no? En este caso, por ser su resultado menor, ¿no es cierto? Hacer rotar en este sentido es más fácil que hacer rotar en este sentido de acá, ¿no? Hacer rotar en este sentido está viniendo y se rota en este sentido. Y hacer rotar en este sentido y está rotando así, ¿no? Esto es más fácil que este otro de acá. Entonces, ahora ustedes como ejercicio tienen tres masitas M1, M2, M3 y tienen un triángulo isósceles, ¿no? Perdón, tienen un triángulo equilátero. Todos sus lados son iguales. Tienen un triángulo equilátero y en este triángulo equilátero van a colocar el eje de rotación en este sentido, ¿no? El eje de rotación va a estar rotando en ese sentido. Ahora lo que va a estar haciendo este triángulo va a estar rotando así, ¿no? Va a estar rotando en ese sentido. Hacen rotar en ese sentido y con estas condiciones ustedes tienen que encontrar el momento de inercia para esta configuración, ¿no? Al final del problema también van a considerar que M1, M2, M3 son igualitas, las masas son iguales y entonces cuál es el momento de inercia, ¿no? Van a encontrar un resultado parecido a este, ¿no? Pero ahora en función de esta L, ¿no? En vez de esta A aparecerá una L, pues eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya, eso es el ejercicio, eso sería los ejemplos para el caso discreto. Ahora faltaría un ejemplo para el caso continuo y ya ustedes podrían hacer luego cualquier otro problema que se los presente. Mucho ojo, ¿no? Tiene que ver en los momentos de inercia, mucho tiene que ver el eje de rotación, ¿no? Del eje de rotación hasta donde está la masita M tiene que formar 90 grados, no se olviden, eso es muy importante en la solución de los problemas. Bueno, entonces enseguida en los siguientes videos les voy a presentar un ejercicio para el caso discreto o para encontrar el centro de masa de un caso discreto.